¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre el narcotráfico como la mayor amenaza para la seguridad nacional del país. Y para hablar del tema nos acompaña el maestro Jorge Retanayarto. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Erika. Muchas gracias por la oportunidad. Especialista en inteligencia para la seguridad nacional. Y vemos que esta investigación que hizo nuestra compañera Nancy Flores da para mucho, para hablar de justamente la Agenda Nacional de Riesgos, pero también para hablar del narcotráfico y la delincuencia organizada. Me gustaría que empezáramos por hablar de la agenda, maestro. Usted es especialista en el tema y bueno, sabemos que por ejemplo en Estados Unidos la Agenda Nacional de Riesgos está abierta al público y se explica cuáles son las principales amenazas que hay para ese país y las estrategias de combate, ¿no? En México no pasa esto. ¿Qué nos puede comentar? Correcto. Mira, que efectivamente la Agenda Nacional de Riesgos es un documento muy importante, porque es un documento rector de las acciones de inteligencia y seguridad del Estado. En México no es un documento que pueda accederse fácilmente a él. Es un documento fundamentalmente, es un producto de inteligencia. Es un documento prospectivo porque pretende explorar hacia adelante los elementos que pueden ser contrarios a los intereses nacionales. Básicamente se divide en dos grandes apartados que son los riesgos y las amenazas. El asunto de los riesgos es muy importante porque, como en otras disciplinas, en seguridad nacional, para determinar el tema de qué se considera un riesgo, se necesita una metodología de análisis. Y esa metodología de análisis es muy importante porque determina cómo se está enfocando el problema y cuáles son los elementos de riesgo que se perciben. Los riesgos regularmente son una percepción en donde se considera que, por ejemplo, aspectos relacionados con los procesos sociales, con los procesos políticos, con la situación internacional, con la situación en las fronteras, se consideran elementos de carácter problemático y existe un cierto grado de ocurrencia. Pueden ocurrir y convertirse en una amenaza, y a partir de esto el Estado toma determinadas, a través de sus órganos de inteligencia y seguridad, toma determinadas medidas. En el caso de las amenazas hablamos directamente ya de eventos que están en proceso o de actos que ya se están consumando. Puede ser el espionaje de una potencia extranjera, que ya nos sucedió también. Puede ser también aspectos relacionados con procesos intencionadamente que tratan de afectar los intereses más importantes del país y que por lo tanto se vuelven asuntos de la seguridad nacional. De tal manera entonces que nosotros tenemos que tomar en cuenta los riesgos y las amenazas en esta forma diferenciada. Unos pueden convertirse en amenaza, pero otros ya lo son porque están en proceso. Entonces, la Agenda Nacional de Riesgos es un documento muy importante porque norma las demás actividades que se van a desarrollar en el curso del año. Se hace cada año, se presenta por parte del secretario técnico de la Comisión de Seguridad Nacional, se presenta para el Ejecutivo y el Ejecutivo da su aprobación. Entonces se integra con los estudios que los distintos cuerpos de inteligencia y de seguridad, la inteligencia militar, la inteligencia civil, la inteligencia de la Marina, etcétera, policíaca, y entonces tenemos un documento que nos establece con toda claridad cuáles son los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional. Hay mucha polémica en relación a cómo definir la seguridad nacional. La seguridad nacional fundamentalmente la define la Ley de Seguridad Nacional como todos aquellos actos que estén encaminados a vulnerar la estabilidad, la integridad y la permanencia del Estado mexicano.
no de ningún gobierno. El Estado mexicano entendido como la máxima representación de la sociedad. Por lo tanto, vulnerar los elementos fundamentales del Estado, es decir, el orden jurídico, etcétera, vulnerar los elementos fundamentales del Estado, la soberanía, la economía legal, implican una amenaza importante a la seguridad nacional porque afectan al conjunto de las instituciones que se ha dado la propia sociedad, la nación, para desarrollar su convivencia armónica y pacífica en vistas de nuevas fases de desarrollo. Entonces, esta agenda es muy importante, pero en México tenemos un problema con la seguridad nacional y por lo tanto con los temas que se incorporan en la agenda. Y esto significa que desde hace muchos años se ha confundido los aspectos relacionados con la seguridad del régimen con los aspectos relativos a la seguridad nacional. Es decir, que no se está correspondiendo a estos términos, a estos conceptos de Estado que es territorio, población y gobierno, sino únicamente a la seguridad de la cúpula. Del gobierno en turno. Esto se ha desarrollado así desde hace muchos años y uno de los resultados importantes que tenemos es que en México carecemos de una doctrina de seguridad nacional. Existen algunos elementos, en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes y hay avances, pero no existe propiamente una doctrina de la seguridad nacional porque durante muchos años se practicó a nombre de la seguridad nacional realmente un conjunto de actividades y acciones relacionadas con la seguridad del régimen en turno. De tal manera que un lugar importante en la agenda de riesgos y amenazas lo ocupaban los opositores al gobierno. De tal manera que tenemos ahí una distorsión muy importante, porque esto provocó que en la actualidad todos los fenómenos que hoy existen y que pudieran considerarse amenazas a la seguridad nacional no nos encuentran debidamente preparados desde el punto de vista doctrinario. Los propios militares discuten cuál es realmente las amenazas o los eventos que pudiéramos considerar ya amenazas a la seguridad nacional. Entonces, hemos entrado en una etapa, yo diría, muy delicada porque tenemos un conjunto de factores muy importantes en nuestro derredor, pero no tenemos una guía adecuada para eso. Y entonces se ha actuado con mucho pragmatismo. Por ejemplo, una cuestión fundamental es que la doctrina de seguridad nacional es la que tutela los aspectos relacionados, los elementos y factores que van a resguardar al Estado de las amenazas y de los riesgos. Pero si no tenemos una doctrina adecuada, entonces se han estado atacando estos eventuales riesgos y amenazas desde un punto de vista pragmático y sobre todo sin un marco teórico y sin un marco jurídico adecuado. Yo recuerdo haber leído en los periódicos entrevistas a militares que hablaban de que se les estaba mandando a actividades extremadamente delicadas en donde ellos tienen que hacer uso de su capacidad de fuego porque la vida de sus soldados depende de ellos sin que tuvieran un marco jurídico adecuado. Déjeme comentarle que hace algunos programas estuvo con nosotros el general retirado Samuel Aravilla y justamente nos hablaba de esto, ¿no? Que al interior del ejército ya hay cierta inconformidad porque no se están defendiendo los preceptos nacionales que había anteriormente, ¿no? Y que ahora es cuando se está defendiendo a la cúpula política, pero también a la empresarial, ¿no? No hay que olvidar que el sistema político de este país y el pacto social, es decir, la Constitución, la crearon los militares. Sí, los militares que triunfan en la revolución crearon las bases del México en el que vivimos. Claro, en el curso de un siglo cambiaron muchas cosas, pero en lo fundamental, históricamente así fue. Ahora, el general Alamillo Flores, más o menos en la década de finales de los 40, creó lo que se llamó la doctrina militar o la doctrina de defensa. Esta doctrina planteaba claramente el asunto de que ante la enorme asimetría de poder con los Estados Unidos, con el ejército del Estado de la Unión Americana, el ejército mexicano, al no tener vocación ni de hegemonía regional ni de hegemonía internacional,
el ejército estaba llamado a concentrarse en las cuestiones de carácter interno para contribuir a la estabilidad del Estado y del sistema político y desarrollar los esfuerzos para el desarrollo. Entonces, era muy claro, pero uno de los aspectos muy importantes de esa doctrina, el general Alamillo Flores fue después director del Colegio Militar, de la Escuela Superior de Guerra. El general Alamillo Flores planteaba una cuestión muy importante. Había que mantener una distancia muy clara de todos los actos del Estado americano y de su propio ejército. Cosa que no ocurre. Permítame hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de la Agenda Nacional de Riesgos y ya vamos a entrar de lleno al tema que nos trae este programa, que es el narcotráfico como la mayor amenaza a la seguridad nacional. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando de la Agenda Nacional de Riesgos y el narcotráfico como la mayor amenaza a la seguridad nacional, con el maestro Jorge Retanayarto, especialista en inteligencia para la seguridad nacional. Maestro, me gustaría que entráramos de lleno ya al tema del narcotráfico. Nancy Flores nos presenta un amplio reportaje dividido en 3 partes sobre los conflictos que hay, los cárteles que hay y también sobre el lavado de dinero. Antes de entrar al programa estábamos platicando un poquito de esto y me comentaba usted que son 2 grandes potencias las que están operando actualmente en México y que son las mayores amenazas a la seguridad nacional. Sí, el asunto relacionado con las organizaciones, con la estructura operativa, financiera, paramilitar, ha evolucionado desde luego después de varios años de enfrentamientos con las fuerzas federales. Una de las recomendaciones de los organismos de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, que primero lo hicieron recomendándolo en Colombia y después a nuestras propias fuerzas federales, era tratar de confrontar de manera abierta a las organizaciones criminales con la finalidad de forzar su disgregación. Hoy tenemos un fenómeno en donde lo que fueron 7 grandes cárteles o 7 grandes organizaciones del crimen transnacional se reducen, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que también comenta Nancy y otros especialistas, se reduce a 2 grandes organizaciones que hoy pudiéramos considerar realmente las que constituyen una amenaza a la seguridad nacional, que sería fundamentalmente el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Por las dimensiones, por la capacidad que tienen, no solamente para el trasiego de estupefacientes prohibidos hacia Estados Unidos, sino al continente asiático, a Sudamérica, a todo el istmo centroamericano, a Europa. Esa enorme capacidad que tienen operativa, más la capacidad militar y desde luego, o paramilitar, y desde luego la capacidad financiera, las hacen verdaderamente las 2 grandes organizaciones que pudiéramos considerar de manera más clara, más nítida, organizaciones que pueden ser amenaza a la seguridad nacional. Son toda una empresa, ¿no? Una gran empresa. Así es, cada una de ellas. Correcto. Estas organizaciones se asemejan mucho ya a las organizaciones europeas, fundamentalmente italianas, en donde existe una clara estructura corporativa, en donde actúan, desde el punto de vista operativo, actúan como grandes organizaciones multinacionales de productos criminales y de servicios criminales, y desde luego generan una cantidad muy importante de recursos al año que las va obligando a crear, tal y como lo hicieron sus similares en Europa,
a crear grandes líneas de empresas fantasma o de empresas legales, porque necesitan ir buscando la manera de autonomizar sus recursos financieros. Es no decir, pueden lavar claro, dinero. A través de empresas legales o a través de empresas fantasmas. Pero el propio nivel de desarrollo que van adquiriendo y la amplitud de sus negocios desde el punto de vista geográfico las obliga a ir buscando la manera de depender cada vez menos del sistema financiero y de generar mecanismos de reproducción propia de sus recursos financieros también. Entonces, desde ese punto de vista, estas dos organizaciones, se habla de alrededor de 41 o 45 organizaciones más pequeñas que tienen una gran capacidad delictiva y criminal por las deficiencias de nuestras policías en el interior de la República. Pero en sí mismas, las acciones que pueden realizar pueden llegar a desestabilizar al Estado o al régimen político, pero no necesariamente son una amenaza a la integridad y permanencia del Estado mexicano. Entonces, esas 40 y tantas organizaciones funcionan más bien como organizaciones satelitales a los grupos mayores, pero quienes han impuesto su hegemonía al interior de la estructura organizativa y operativa criminal de nuestro país son estas dos grandes organizaciones. ¿Cuáles serían los saldos que ha dejado la delincuencia organizada en México? Ya vemos el número de homicidios en todo el país, el cobro de piso para algunas personas, ¿no? El hecho de que muchos agricultores, por ejemplo en Michoacán, hayan sido amenazados por estas bandas criminales. Desde su punto de vista, ¿qué otros factores podemos encontrar? Sí, yo creo que las organizaciones criminales desde luego han generado y la estrategia seguida por el gobierno desde los desde los 3 o 4 gobiernos anteriores ha sido totalmente equivocada, aunque haya tenido algún tipo de avances. Los cabecillas de las organizaciones que han detenido, por ejemplo en el caso de los Caballeros Templarios, fue golpeada duramente esta estructura operativa, pero se mantienen de ninguna manera con la misma fuerza. El saldo es un altísimo costo social por vía de la estrategia escogida por el gobierno y además una debilidad institucional muy importante. Las instituciones de seguridad, de defensa y de inteligencia del país han sido severamente dañadas por esta confrontación ya prolongada, porque ya estamos hablando de más de 10 años, para hablar de la fase más intensa. Y entonces ahí tenemos ya una situación de un saldo muy, muy negativo, pero también debemos abonarlo a la estrategia equivocada. En realidad, toda la estrategia que se ha seguido en América Latina, Erika, es una estrategia diseñada por los organismos de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos. México no tiene de ninguna manera una estrategia propia para abordar este problema. Y entonces, incluso este aspecto que estamos viendo de la enorme fragmentación o balcanización, le dicen algunos, de las organizaciones criminales, esto se produjo en Colombia sobre la base de las mismas premisas tácticas y estratégicas, incluso doctrinarias, más o menos en los años 2009-2011. La proliferación o multiplicación fragmentada de estas organizaciones criminales se produjo en Colombia, y entonces el gobierno tenía que contender con este proceso, que no fue tan grande, porque allá se habla de 12, 14 organizaciones mucho más pequeñas, junto con la necesidad de hacer desaparecer a los grupos paramilitares. Entonces el caso de México es el de una situación en donde ha cambiado el mapa de las organizaciones criminales, ha cambiado el mapa de su emplazamiento geográfico, pero también ha cambiado las organizaciones criminales que sí podemos considerar amenazas a la seguridad nacional, y muchas otras de ellas alternan lo típico de una mafia, que es por ejemplo el derecho de piso, o la protección, el derecho de protección, pero lo alternan con secuestros, lo alternan con asesinatos, lo alternan con asaltos, que tienen mucho más que ver con la seguridad pública que con la seguridad nacional.
Vemos en la investigación de Nancy que prácticamente todo el país tiene grupos de delincuencia organizada. Esto se ha ido expandiendo con el paso de los años y vemos también, y lo comenta ella también en su libro La Farsa, que esta guerra declarada por Felipe Calderón Hinojosa en 2006 no ha dado resultados. Esto es algo también que usted ya ha comentado. ¿Hacia dónde tendría que ir esta estrategia nacional para de veras detener esta amenaza? Sí, decíamos que no podemos decir que no ha dado ningún resultado, pero no ha dado el resultado buscado, que es el control del fenómeno. ¿Hacia dónde tendríamos que dirigirlo? Yo creo que el asunto fundamental sería cambios muy importantes en la Ley de Seguridad Nacional para incorporar un asunto muy importante, que es, si bien la Constitución establece que estos aspectos son materia del titular del Ejecutivo Federal, en tratándose de amenazas a la seguridad nacional, es decir, a la seguridad del Estado, de toda la nación, creo que es indispensable entrar a una forma un poquito más amplia de manejo de la situación, en donde pudieran intervenir tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. En diciembre del año pasado se efectuó una reforma muy importante que permitiría a las autoridades federales decretar el estado de emergencia, lo que en otros países se llamó en los tiempos más duros el estado de sitio o estado de conmoción interna, le llaman en otros países, es decir, la suspensión parcial de las garantías individuales. Aquí ya estamos hablando de que el régimen está dando un paso muy importante porque está planteando la posibilidad de que, dependiendo de la situación y de la propia percepción que él tenga de la situación, se puede decretar un estado de emergencia, un estado de excepción, pues, en donde las garantías individuales quedan suspendidas parcialmente. En el Senado se había discutido aproximadamente en 2012 esta posibilidad, pero se planteó por las fracciones parlamentarias más importantes que no debía afectar las garantías individuales. Es difícil pensar que no se afecten las garantías individuales si lo que tienes es un estado de excepción en donde las fuerzas federales toman el mando, y la reforma de diciembre del año pasado habla de que el Poder Judicial deba supervisar esto. Es decir, estamos hablando ya de posibilidades de cambios muy importantes en la situación en el país que van a requerir un marco jurídico mucho más preciso, controles constitucionales importantes a la incidencia de las fuerzas federales en este tipo de coyunturas o de territorios del interior del país, o pudiera ser hasta de la capital. Pero necesitamos un marco jurídico mucho más exacto, con controles sociales y con controles constitucionales. Esto suena un poco preocupante, si no es sí, que claro, bastante, porque claro. También suena a un estado autoritario, ¿no? Sí, claro. Permítame hacer una pausa y regresamos para seguir hablando del narcotráfico, la mayor amenaza para la seguridad nacional. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando del narcotráfico como la mayor amenaza a la seguridad nacional. Ya hablamos de las grandes empresas del narcotráfico que predominan en el país, cómo han ido avanzando a lo largo de todo el territorio nacional, qué es lo que está haciendo el gobierno para atenuar esta amenaza. Y bueno, nos dejó preocupados el maestro Jorge Ratanayarto con este comentario de que el gobierno ya tiene la facultad de declarar o decretar estado de emergencia en caso de que la situación se agrave más. ¿Qué implicaciones tendría para la sociedad? Es una reforma al artículo 48 de la Constitución. En realidad todos los estados tienen en un momento dado la potestad de recurrir a una situación de excepción, a una situación de emergencia.
Aquí de lo que se trata es de que el gobierno ya dio ese paso, ya constitucionalmente está salvaguardada esa potestad para el gobierno federal. Sin embargo, me parece que esto caminó mucho con relación a los controles de carácter social que podemos tener o a los que debemos aspirar a tener sobre la acción de las fuerzas federales en los territorios habitados por mexicanos. Entonces, si esto no ha caminado en paralelo, nosotros tenemos ya una capacidad muy importante para decretar un estado de excepción que determine la suspensión parcial de las garantías individuales, y no tenemos los controles adecuados, porque esto sigue siendo solamente una potestad del Ejecutivo Federal, claro, como el dirigente máximo en el Consejo de la Seguridad Nacional. Pero nosotros requerimos que este paso tan importante se dé en paralelo con una amplitud de los controles de carácter constitucional y de carácter social sobre la acción de las fuerzas federales. Porque los antecedentes que hemos tenido sin que existiera esta facultad constitucional del presidente y por lo tanto él como comandante de las fuerzas federales, ha sido de abusos tremendos, de masacres. Entonces, si esto sucedió cuando no existía todavía esta potestad claramente, nosotros debemos de estar bastante escépticos en que los límites sean muy claros y sean muy precisos para poder ser respetados. Entonces, necesitamos que esta situación de excepción que se prevé por parte del gobierno federal se acompañe necesariamente de mayores controles constitucionales y de intervenciones de la sociedad para determinar el alcance de la suspensión de las garantías individuales y de las acciones represivas del Estado a través de las fuerzas federales. Hay un punto que no hemos tocado y que me gustaría comentar antes de concluir nuestro programa, maestro, y tiene que ver con el lavado de dinero, que es una de las principales fuentes de financiamiento de estas grandes corporaciones del narcotráfico que no se toca. ¿Por qué? ¿Cuáles son las deficiencias que hay o por qué? Yo creo que principalmente porque el ataque a la estructura financiera de las organizaciones criminales, sobre todo de estas grandes como las que hemos mencionado, ha sido un rotundo fracaso. Es decir, las leyes que se han aprobado, la ley contra las actividades provenientes de recursos ilícitos y después la ley contra la suspensión del dominio, han sido leyes que han tenido muy escasos resultados. Se han presentado algunos casos, pero la magnitud del fenómeno está muy por encima de los resultados que han arrojado estas leyes. Y creo que el asunto fundamental, mira, Hacienda ha reconocido que se lavan alrededor de 10,000 millones de dólares al año. Otras organizaciones independientes y centros académicos de estudios hablan de México y del extranjero, hablan de que la cifra puede llegar a 25 o 30 mil millones de dólares al año. Es una barbaridad de dinero. Esto significa que todo el esfuerzo que se ha hecho para crear un marco normativo más estricto, para generar en las organizaciones financieras responsables de la aplicación de las normas, etcétera, todo esto ha redundado en un resultado bastante pequeño para la magnitud del fenómeno. Y entonces, uno de los asuntos más importantes es que las instituciones financieras, cuando son sorprendidas en procesos de lavado de dinero, acuden a plantear el asunto en términos de fallas del personal encargado de vigilar que esto no suceda. Es decir, se vuelve una falla de carácter operativo de las instituciones bancarias. Y entonces esto les da la posibilidad de enfrentar la situación a través de las multas, de cuestiones de este tipo, y mantienen intacto su proceso operativo. Esto es muy negativo porque no permite entrar a fondo a combatir el asunto, pero además, los casos en donde en América Latina se han involucrado el primer círculo presidencial con colaboradores directos, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Nicaragua en el tiempo del presidente Ricardo Alemán, es decir,
han sido cuestionados porque en el primer círculo presidencial se han presentado este tipo de casos. Entonces, nosotros tenemos que ir a un combate a fondo a la corrupción y al lavado de dinero, pero en donde todos los funcionarios públicos puedan ser debidamente investigados y, en su caso de encontrarse jurídicamente responsables, ser sancionados. Mientras haya este tipo de excepciones y mientras haya un marco legal que no funciona adecuadamente, es imparable el lavado de dinero porque se ha vuelto consustancial al funcionamiento integrado de los mercados financieros. Bueno, mientras estas grandes organizaciones del narcotráfico tengan los recursos por los cuales continúan haciendo este tipo de operaciones, la delincuencia organizada va a seguir siendo un tema de amenaza a la seguridad nacional. Maestro, agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias, no sé si gusta hacer algún comentario final antes de concluir. Bueno, muy brevemente, el asunto fundamental del narcotráfico, de las amenazas y esto, creo que la carencia más grande que tenemos en México es que no hemos logrado articular una concepción teórica y doctrinaria y que de ahí se derive una estrategia estrictamente propia, basada en la situación exacta de nuestro país en la cadena mundial del narcotráfico y de las organizaciones criminales. No la tenemos propia. En su gran mayoría es una doctrina y es un enfoque analítico y teórico importado desde los Estados Unidos. Entonces, creo que la gran tarea de los intelectuales, de los académicos y de los propios cuadros más preparados en los gobiernos federales es crear nuestra propia concepción para avanzar en el combate a este tema. Tenemos que desprendernos de este paradigma confrontacionista y militarista que hemos importado, porque los resultados después de más de 10 años de un periodo álgido de enfrentamientos son absolutamente desfavorables a la sociedad mexicana y a los gobiernos que lo pusieron en marcha. Maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Contralínea y por todas las aportaciones que hace a nuestras investigaciones. Los invito a ver el número de narcotráfico, la mayor amenaza a la seguridad nacional, una investigación de Nancy Flores. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.